Seguimos en el show de Nelson. Vamos a hablar sobre la diabetes que está afectando el mundo y República Dominicana no se queda atrás en esta parte, lamentablemente. Vamos a hablar sobre la prevención de la misma y conversamos en este momento con la doctora Arelis Sandoval. Ella es diabetóloga y nutrióloga clínica. Doctora, bienvenida al show de Nelson. Un placer, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Doctora, vamos a hablar sobre este tema que es bastante amplio. ¿Cómo podemos primero identificar o cómo podemos darle un significado a la diabetes? Para ir por algo simple. Sí, voy a hablarles de forma llana al público para que lo entienda. Bueno, la diabetes es una condición crónica, no transmisible, y que se caracteriza porque el organismo no puede utilizar adecuadamente el azúcar que procede de los alimentos. Okay. Y se va a manifestar una hiperglucemia, es decir, niveles elevados en sangre por encima de lo normal. Luego les hablaré cuál es el nivel normal o aceptado. Y por supuesto, cuando esos niveles de azúcar se elevan en sangre, se deben básicamente a dos razones: a una disminución o un cese de la producción de la insulina, o que la persona haya desarrollado una resistencia a la acción de la insulina. Ok. Entonces, inmediatamente ya sabemos qué es la diabetes, tenemos que saber cómo la diagnosticamos, cómo vamos a saber los doctores que la persona tiene una diabetes. Exacto. Pero generalmente la persona, antes de ir a un doctor, se presenta a ciertos cambios que en ocasiones pasan desapercibidos esos cambios. ¿Cuáles son los más comunes, los más frecuentes? Exacto, los más comunes, los más frecuentes son, le llaman las 3P, Ajá. Poliuria. Ok, ¿qué es la poliuria? La poliuria es un exceso en la frecuencia de orinar, es decir, se llama poliuria. Sí. Y por supuesto, la persona, como se deshidrata, puede hacer la otra P, que es la polidipsia, es decir, la persona toma agua en exceso. Ok. La otra P es polifagia, es decir, que la persona come abundantemente, aún no tenga hambre, si es una ansiedad constante, una ansiedad constante por comer. Y otra P que vendría siendo la pérdida de peso, que incluso podría la persona confundirse con que está padeciendo otra enfermedad por la pérdida importante de peso que puede aparecer. Okay. También la persona puede presentar visión borrosa, que las infecciones son más frecuentes, principalmente en la zona íntima, tanto del hombre como de la mujer, sí, porque pueden hacer infecciones por hongos. Okay. También pueden presentar un retardo en la recuperación de heridas, y realmente estas personas pueden cursar incluso con parestesia, es decir, lo que le llama la gente hormigueo en las manos, en los pies, y así sucesivamente. Es decir, son los síntomas y signos más comunes en el paciente que está presentando una diabetes y que en ocasiones no sabe. Ahora, va a distinguirse entre el tipo de diabetes para que estos síntomas puedan ser bruscos o de manera paulatina, es decir, de que se instalen de forma lenta. Pero sí hay que prestarle atención. Por supuesto. ¿Qué es lo que más provocaría la diabetes? Es genética también, tiene su parte genética la diabetes, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las principales causas de la diabetes? Bueno, las causas de la diabetes va a depender del tipo de diabetes. Ajá. Primeramente. ¿Cuáles tipos hay? Hay tipo 1, está la tipo 2, la tipo 3, que son una variante de diabetes que se originan por uso de medicamentos, que se originan por un problema sindrómico, por ejemplo el síndrome de Down, porque la persona le dé una pancreatitis, que es el órgano donde se produce la insulina. Y también existe la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo. Okay. Ahora bien, de acuerdo a los tipos de diabetes, en este caso el tipo 1 se dice que es de una etiología, vamos a decir, en cierta forma desconocida, porque es el organismo autoagrede las células del páncreas donde se produce la insulina. Es decir, se han encontrado anticuerpos que que han estado asociados a que las células del páncreas que producen insulina realmente, vamos a decir, se destruyan
y se llegue al punto de que la persona no produzca casi nada de insulina y al momento de diagnosticársele, algunos solo tienen apenas un 5% de células beta, que es como se llaman estas células a nivel del páncreas, funcionantes. Entonces, también se dice que hay, es decir, que tiene una etiología medioambiental, entre otras cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Está también la diabetes, amplio, entonces, sí, es muy amplia. Entonces, está la diabetes tipo 2, que, bueno, otra cosa, que la diabetes tipo 1 en un 5% podría estar asociada a herencia. Pero la el 95 es la más fuerte. No, no hay diabetes más fuerte ni diabetes más leve, sino diabetes mal controlada. Ahora sí, aquellas personas las cuales se exponen por mucho más tiempo a niveles altos de azúcar, como en el caso del tipo 1, que en su mayoría aparece en los jóvenes, estos van a tener más chance de poder presentar las complicaciones crónicas de la diabetes. Ahora bien, en el diabético tipo 2, por supuesto, se van a presentar también complicaciones, pero va a tener menos tiempo de exposición porque generalmente aparece ya después de los 35, 45 años de edad. Ahora, se ha visto por el cambio de estilo de vida en los últimos años, han aparecido diabetes tipo 2 en niños, que de esto vamos a hablar en un momento. Ahora, dependiendo del tipo de diabetes, también va el manejo. En el caso del diabético tipo 1, como no produce insulina, hay que inyectársela, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es la causa que se ha dicho podría ser la motivante de que aparezca la tipo 1. Ahora, la tipo 2 generalmente está asociada a una disminución de la producción de la insulina. Es decir, la persona todavía produce una cantidad que puede vivir sin tener que inyectársela. Y 2, que haya una resistencia. Entonces, en el caso del diabético tipo 2, hay una fuerte asociación a herencia, a obesidad, a hipertensión arterial. Si es mujer y ha tenido bebés con más de 8 libras y media, si es una mujer que ha tenido quistes en los ovarios, también las personas que sufren de colesterol elevado podrían presentar una diabetes. También. ¿Por qué se relaciona una mujer que haya tenido un hijo, una criatura con más de 8 libras y media? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué esto es casi ley? Una mujer que tenga un bebé con más de 8 libras y media va a tener o posiblemente tenga diabetes. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué? Bueno, ese bebé grande generalmente viene asociado a que existe en esa paciente insulino resistencia y hay entonces una hiperinsulinemia, hay mucha insulina circulante. Y eso es lo que provoca que el niño crezca. Que el niño entonces tenga, vamos a decir, una hiperingesta, ¿verdad? Uterina, y gane mucho peso. Entonces podemos intuir de ahí que esa es una paciente que si no hizo una diabetes gestacional, estaba antes de embarazarse en un cuadro de riesgo para desarrollar la diabetes. ¿Y ese niño tiene posibilidad entonces también de tenerlo? Realmente, si la mujer en ese momento hace una diabetes gestacional, ese niño tiene posibilidad luego de hacer una diabetes. Pero realmente, per se, el niño la podría desarrollar si en su vida futura no hay un control de peso, si no hay actividad física. Si no hay una adecuada educación alimentaria. ¿Cómo en ese mismo sentido? Ya usted mencionó algunos de los puntos para controlarla o prevenirla. Mencióneme los otros principales, cómo controlar en el caso de ya tenerla. ¿Cuándo la diabetes se puede revertir también y cómo prevenirla? Bueno, se puede revertir cuando tenemos primero lo que se llama un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición donde aparecen varias alteraciones metabólicas, como así se llama, es decir, puede aparecer presión alta, intolerancia a la glucosa, es decir, una ligera elevación de la glicemia en ayunas, por ejemplo, ácido úrico elevado, la persona podría tener colesterol elevado y estar presentando un sobrepeso. Esa persona no solo está en riesgo de una diabetes, sino de presión alta y de incluso poder presentar una enfermedad cardiovascular y fallecer. Pero se puede controlar, se puede revertir. Y está también la llamada prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es una condición que está antes de la persona presentar la diabetes y esto lo marcan niveles de glicemia en sangre y aparte de eso signos
que la persona podría estar presentando. Okay. Entonces, la persona, primero hay que saber, los niveles normales de glicemia aceptados son por debajo de 100 miligramos por decilitro. Anteriormente era hasta 110. Pero encontramos varias personas que estaban en 105, por ejemplo, cuando se le hizo una glicemia postprandial resultaron con diabetes. Entonces, para aclarar eso y evitar los falsos negativos, entonces hubo que bajar los falsos positivos y falsos negativos. Porque yo le podía decir a esa persona, si estaba en 105, usted no es diabetes, usted no es diabético. Entonces hubo que bajar el rango de normalidad para atrapar a esos falsos negativos y entonces poder tener una población cautiva desde tempranos años de presentar la diabetes para evitar entonces las complicaciones que puede presentar este paciente con dicha enfermedad. Brevemente, los principales alimentos que consumimos que van a aumentar el azúcar en cualquier persona, lo que se consume comúnmente en la República Dominicana que nos aumenta el azúcar. Todo eso va a partir de lo que se llama el índice glucémico de los alimentos. Ajá. Todos los alimentos suben el azúcar, pero hay otros que lo suben más que otros. ¿Cuáles son? Entonces, esos que lo suben más que otros, ahí tenemos los carbohidratos simples. Okay. Ahí están, por ejemplo, los azúcares como tal, están las harinas, el arroz, las papas. Es decir, hay múltiples alimentos que si la persona quiere investigar más a fondo puede averiguar así. Índice glucémico de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa? No solo se debe al uso de los carbohidratos, también al mal uso de los azúcares como tal, de las grasas. Sí. Esos pueden de una u otra forma incidir en que aparezca la diabetes. ¿Por qué? Grasa elevada en sangre, lo mismo que presión alta en sangre, que depende de ingesta inadecuada de sal, puede llevar a una diabetes. O sea, en la alimentación. Y la inactividad física no se queda atrás. Es decir, cuando hay una dieta malsana, cuando hay un sedentarismo, cuando existen enfermedades como hipertensión arterial mal controlada, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia también mal controlada, obesidad o sobrepeso también puede llevar a una diabetes. Wow, son muchas cosas y es un tema bastante amplio. Creo que se nos van a quedar las cifras para la próxima las cifras visita. Por debajo es decir, entre 140 y por debajo de 200 es una prediabetes. Sí, no, en 200 o más diabetes a cualquier hora del día. A las cifras ya de cuántas personas en República Dominicana, ¿cómo vamos con eso? Un 13%. 13% de la población. Nos arrojó un estudio que hubo. Y de salud pública, que unas 8,000 personas que se estudiaron, un 12%. Es mucho. Es bastante. Personas que no conocen que son diabéticas. Exacto. Doctora, esto definitivamente es un tema que hay que continuar. Está matando al mundo y a muchas empresas no les importa, les interesa que la gente siga porque así ellos se mantienen siendo millonarios. Exactamente, hay 537 millones de personas con diabetes y para el 2045 tendremos 784 millones de personas si no la prevenimos. Wow. Muchas gracias. Hay una empresa por ahí que es una de las mayor causantes, si se puede decir, pero patrocina los organismos internacionales en contra de la diabetes y ellos se mantienen tranquilos. Doctora, muchísimas gracias. Las comidas rápidas. Sí, una bebida por ahí negra, azucarada que hay. También. Gracias, doctora. De verdad, muy nutritivo este conversatorio. Gracias a la doctora Sandoval. Nosotros continuamos con más en el show de Nelson. Hay música, hay comentarios. Debemos hablar de lo que ha pasado con la operación Discovery, los posteadores o poteadores, chiperos y como le llaman mucho más. Quédese ahí, no se mueva.